Hoy vamos a estudiar cuál generación. Cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, vamos a empezar por ejemplo, en el versículo 32 hasta el 34 que nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? Yeshua. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mi pregunta siempre fue, ¿cuál generación? ¿Por qué? Porque cuando yo era testigo de Jehová se me decía que era la generación de los 144,000. Cuando nos preguntamos cuántos quedan en el mundo, siempre nos decían alrededor de 8,000. ¿Por qué era importante saber cuál era el número de ellos? Porque como nosotros pensábamos que ellos eran los únicos que iban a subir al cielo con Yeshua y a reinar con él para siempre, pues entonces nosotros necesitábamos saber esto porque se nos decía que ellos no iban a morir todos. No podían ellos morir todos. Antes de que ellos murieran todos, Yeshua iba a regresar. Pero ¿qué pasa? Después que yo seguí estudiando, Yahweh, ¿verdad? Pues me ha ayudado y me quitó la venda de los ojos a través de su misericordia. Pues ya yo sé que los 144,000 solamente son israelitas, que ellos no van a morir, ellos van a ser sellados con el sello de la vida de Yahweh durante la gran tribulación, ¿ok? Y siempre me decía, pero ¿cuál es esa generación? Y gracias a Dios ya yo sé cuál es esa generación. Bueno, para entender esto, tenemos que leer el capítulo 24 de Mateo. Así que vamos a comenzar en el versículo 1, que dice: Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se dieron cuenta? La venida y el fin del siglo. Respondiendo Yeshua les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es increíble que nosotros ahora estamos viviendo en el año 2013 y hemos visto, ¿verdad? Hemos aprendido a través de la historia de muchas guerras que han ocurrido, por ejemplo, de las más crueles, la guerra mundial número 1, la guerra mundial número 2. Pero no solamente es eso, acuérdense que aquí es después que él, right, resucita y asciende al cielo. Si estudiamos bien la historia, señores, han ocurrido tantas cosas horribles, tantas guerras, tantas muertes, pero fíjense lo que él nos dice, que aunque pasen todas estas guerras que hemos visto, todavía no es el fin. Eso quiere decir que algo tiene que pasar bien significante, que es lo que nos va a decir, que nos va a identificar cuándo va a ser el fin y cuál va a ser esa generación que va a ver lo que tiene que suceder antes de que él suceda, de que él regrese. Porque, por ejemplo, como les había dicho, imagínense las personas de la Segunda Guerra Mundial que, verdad, que sobrevivieron a esta cosa tan horrible. Ellos hubiesen podido pensar que él iba a estar cerca, que él iba a venir. Pero muchos años han pasado, más de qué, más de 60 años, y él todavía no ha regresado. So, tenemos que aprender muy bien, porque él nos hace una división aquí de las cosas que tienen que suceder antes del fin y lo que va a ser el fin en sí. Seguimos leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto lo vemos todos los días, señores, como quien dice. Vemos mucha guerra hoy en día. Sabemos que está la guerra en Siria. Hemos visto, como les había dicho, a través de la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero what about Dios mío, lo que ya está a punto de celebrarse, el Día de la Independencia de Estados Unidos? Que las guerras que tuvo Francia, que las guerras que tuvo Londres, que las guerras que tuvo China, que de las guerras que tuvo Japón, que de las guerras que tuvo Corea del Sur. ¿Mm?
¿Qué de las otras guerras en las Américas? En Puerto Rico, los españoles. ¿Ustedes se están dando cuenta de las cosas? Eso fue todo después de ¿quién? Después de Yahshua, después de su venida como predicador, ¿verdad? De la verdad y de la salvación. Las pestes. En la Segunda Guerra Mundial hubo un virus que mató ¿cuántas millones de personas? 18, si no me equivoco. También tenemos la peste bubónica que atacó a Europa, la plaga negra. Pero fíjense lo que nos dice, todas estas cosas tienen que suceder, y es que a veces nos confundimos, pero el fin todavía no es, todavía no viene, pero estas cosas tienen que suceder. ¿Ok? Y todo esto será principios de dolores. ¿Se dan cuenta cómo él está haciendo la diferencia? Primero, todo esto tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Y esto tiene que suceder y apenas es principios de dolores, pero todavía no es el fin. Seguimos en el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ustedes lo ven cada día. La guerra en Siria. Están matando a los cristianos, les están cortando la cabeza. En Venezuela es uno de los países más difíciles para los cristianos también. Vamos en estos países que están rodeados por Israel, no soportan a los cristianos y a muchos otros países, vamos alrededor del mundo, lo vemos todos los días. Incluso Pedro lo mataron, a Pablo lo mataron también. Y en el libro de Hechos vemos las primeras personas que fueron muertas por haber predicado a Yahshua. ¿Ok? Pero acuérdense como él nos dice, esto todavía es principios de dolores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Vemos alrededor del mundo cómo está la maldad, cómo es que a las personas se le ha enfriado el amor. No aman a su prójimo, son egoístas, hacen mal, roban, matan. No tienen conciencia, no tienen una conciencia que realmente les perturbe la mente, que les digan, wow, estás haciendo esto mal. Violan a los niños. No hay amor entre sí. ¿Acaso esto no lo estamos viviendo hoy? Pues claro que sí, pero ¿qué él nos dice? Son principios de dolores, todavía no es el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues claro, porque muchas de estas personas iban a morir durante esta tribulación, durante guerra, durante plagas, lo que fuese. Pero el que permaneciera hasta el fin, por ejemplo, si yo he de morir mañana, lo que yo me tengo que preocupar es que si ya ese va a ser mi fin. ¿Obedecí a Yahweh mientras estuve aquí? ¿Fui fiel a Él? Porque el fin, señores, tu fin puede llegar en cualquier momento. Por eso es importante entender lo que es la generación de la cual Él está hablando. ¿Ok? Para que no pensamos que puede llegar en cualquier momento Él, como muchas iglesias enseñan, que Él puede venir en cualquier momento y va a venir en secreto, cuando eso es mentira. Lo importante es perseverar hasta el fin. Serle fiel a Yahweh, obedecerle. No es decir, ok, hice la oración hoy a Yahshua, lo dejé entrar en mi corazón y soy salvo para siempre. Mentira, porque vemos de Hechos en adelante cómo era que algunas personas de que aprendieron la verdad y se hicieron discípulos de Yahshua, después lo traicionan y lo dejan y empezaron a enseñar otra supuesta verdad y habían descarrilado a muchos, ¿ok? Somos el que dice, el que una vez salvo, siempre salvo. Esta es mentira. Lo único que te va a hacer salvo es cómo tú caminaste con Yahweh. ¿Le fuiste fiel? ¿Le obedeciste en todo lo que hiciste? ¿Seguiste sus mandamientos y sus estatutos? Eso es de lo que va a depender si vas a ser resucitado con los justos o no.